estamos frente a una mujer muy valiente. Gracias. Y hemos querido venir a reconocer su proeza y de paso que su ejemplo de tenacidad sirva para muchas madres que están en condiciones similares, que han sido maltratadas, engañadas y les han quitado lo que más les pertenece y su mayor tesoro, sus hijos, y violando normas judiciales no quieren devolverlos a su seno familiar. Vamos a reconstruir la historia. ¿Cómo fue todo esto, doctora? ¿Cómo logró salir victoriosa y recuperar a Gabriel, su hijo? Bueno, empiezo desde un principio. Pues como les había comentado inicialmente, mi ex esposo y yo estábamos casados en el momento que el niño viaja. Teníamos ya dificultades matrimoniales por maltrato intrafamiliar. Entonces ya yo le había solicitado a él que nos divorciáramos en buenos términos, de mutuo acuerdo. Esto fue viviendo en Medellín. Viviendo en Medellín, sí. ¿Y su ex esposo responde al nombre de? Fabio Rodrigo Rossi Méndez. Perfecto. Entonces él me dice, bueno, yo le insistí por mucho tiempo que nos divorciáramos. De hecho, varias veces me tocó llamar a la policía. Pues aún a veces cuando tú no vives en un barrio de un estrato bajo, tal vez uno dice, me da pena llamar a la policía o que se den cuenta, pero uno tiene que perder la pena en esas situaciones cuando uno ve que alguien te va a atacar. Pues yo acudí a la ayuda de la policía llegó en varias ocasiones a mi apartamento y ellos mismos me aconsejaron denuncia. Pues por ser él un extranjero, yo le di como un poquito de espera y le dije, mira, ya no nos estamos entendiendo, es mejor que tú te vayas. El niño queda acá en Colombia conmigo estudiando y yo todas las vacaciones, noviembre, diciembre, enero, tú te lo puedes llevar. Cuadramos entre los dos el tema de etiquetes, porque yo siempre he dicho, los papás nos separamos, los niños no se separan, o sea, los niños no se divorcian, ellos siguen siendo hijos del papá e hijos de la mamá. Entonces él me dice, bueno, listo, hagamos algo. Yo viajo el 2 de noviembre con el niño y regreso el 26 de noviembre y el 27 vamos a una notaría, firmamos de mutuo acuerdo. Entonces yo le dije, pero recuerda que ya tú no entras más a la casa. Cuando tú llegues el 26, tú te quedas en un hotel, yo te ayudo con los pagos del hotel si es necesario y firmamos de mutuo acuerdo el divorcio. Entiendo que Fabio es nativo de Brasil. Sí. ¿Y usted firmó el permiso de salida por 24 días? Por 24 días, sí. Nosotros firmamos el permiso de salida y no se me olvida porque fue un día antes de mi cumpleaños, el 3 de octubre de 2019, yo firmé el permiso de salida, saliendo el 2 de noviembre y regresando el 26 de noviembre. El permiso lo llena él, lo redacta Fabio. Yo simplemente firmé la autorización en la notaría. Los permisos de salida en Colombia todos deben de tener, y ese es un consejo que le doy a las mamás porque uno a veces es muy inocente. Entonces, cuando vayan a dar un permiso de salida, llénelo usted misma. Yo me encontré en una situación con mi hijo mayor hospitalizado, con una enfermedad muy delicada, y realmente le dejé como esa responsabilidad de llenarlo a él, y porque confiaba en él, nunca me imaginé que esto podía pasar. Entonces le dejé esa responsabilidad, pero ahora el aprendizaje que me deja esto es que uno tiene que llenar el documento. O sea, entiendo que Fabio, su ex esposo, se aprovechó de la enfermedad de su hijo y dijo, me llevo a Gabriel un tiempo prudente, unos 24 días, para que te dediques al niño que está enfermo. Exactamente. Entonces él me dice, como tú estás tan ocupada, David había tenido una meningitis química, había convulsionado, me dijo, como estás tan dedicada al niño, entonces me llevó a Gabriel unos días, aprovechamos que lo vean mis papás y cuando retornemos firmamos el divorcio de mutuo acuerdo. Eso fue lo que pasó. Ok. Pasan los 24 días y Gabriel no regresa a Colombia. No, pasan los 24 días, el día 25 de noviembre Fabio me escribe por WhatsApp que las condiciones habían cambiado, que si yo no permitía, o sea que si yo desistía de divorciarnos, él volvía con el niño. Entonces yo le digo, ¿cómo así? O sea, no era el acuerdo que nosotros habíamos llegado. Fabio, por favor, trae al niño mañana. Entonces me dice, si no vivimos juntos, si tú no eres mi esposa, si no te comprometes conmigo a ser mi esposa para siempre, no vas a volver a ver al niño. O sea, ya era un chantaje. Totalmente. Entonces yo no, pues mucha gente, creo que
mucha gente me decía, le hubieses dicho que sí, pero tú sabes que cuando uno no es mentiroso, uno no es mentiroso. Yo intentaba que me saliera el bueno, trae, pero no me salía, o sea, a mí la mentira no me salía. Entonces yo le dije, no, ese no fue el acuerdo al que nosotros llegamos, por favor trae al niño mañana, sigamos con el acuerdo que teníamos, tú vuelves con el niño y firmamos el divorcio. Lastimosamente llegó el 26 de noviembre, de hecho el 2 de noviembre que ellos viajaban, él me amenazó ese día con que no me iba a devolver al niño. Yo alcancé a poner la denuncia ese día en la fiscalía. Lastimosamente la fiscalía me dice, como ya hay un permiso de salida y ya ellos están en el aeropuerto, ya no se puede hacer nada, o sea, ya estaban por tomar el vuelo. Pero no me quedó como esa constancia de esa denuncia que yo coloqué donde digo me está amenazando de no retornar al niño. Estamos hablando del año 2018. 18. Fueron 2010. 2 años de tortura. 2 años, sí, ¿Cómo señor. logró entonces, en estos 2 años, vivir sin Gabriel y esa lucha casi que imposible por recuperar a su hijo? Bueno, primero agarrada de Dios. Yo soy una persona, yo no digo que soy una santa porque todos tenemos pecados y todos cometemos errores y yo he cometido también muchos errores, pero sí soy una persona muy creyente, me considero una hija de Dios y creo que Él fue el único que me dio la fortaleza y como que me fue mostrando el camino. Uno inicialmente no sabe a quién recurrir, no sabe qué hacer. Yo acudí a las autoridades, fui a la fiscalía, en la fiscalía me dijeron pongo una denuncia por ejercicio arbitrario de la custodia del menor. En fin, yo empecé a buscar, a tocar puertas, hasta que me dicen diríjase al Instituto de Bienestar Familiar. Yo el 8 de diciembre de 2018 me dirijo al Instituto de Bienestar Familiar en Medellín y en el instituto me explican que existe un convenio internacional que es el convenio de La Haya sobre la sustracción y retención ilegal de menores a nivel internacional y que ese acuerdo estaba firmado tanto por Colombia como por Brasil. Una luz en el camino. Totalmente. Entonces, cuando ya ellos me informan esto, ellos me mandan el acuerdo, yo me empapo del acuerdo, me mandan unos formatos, unos documentos que yo tenía que anexar. Porque lo primero que había que hacer era que yo le confirmara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que efectivamente Gabriel sí residía en Colombia, porque esa es la condición para que aplique ese tratado. Si el niño no hubiese residido aquí, hubiésemos residido en Brasil, la situación fuera totalmente contraria. Si yo me lo hubiese traído a la fuerza para Colombia, a mi ex esposo le hubiese cubierto ese tratado. Usted demostró que vivían en Colombia, lógicamente. Demostramos con toda la parte escolar, notas, las matrículas, carnet de vacunas, claro, afiliación a EPS, a medicina prepagada, fotografías, todo eso yo lo adjunté a la solicitud y un formato que me entregó el Bienestar Familiar. Todo esto había que traducirlo a portugués y a inglés. ¿Ya iban corriendo cuántos meses? Eso fue aproximadamente, yo me mudo para acá en febrero por lo que te cuento que mi niño mayor estaba en silla de ruedas y muy delicado. Decido pedir un traslado laboral, me vengo a vivir acá con el niño y el Bienestar me dice, bueno, como usted se va a mudar para Barranquilla, haga las solicitudes de Barranquilla porque después tocaría cambiar domicilio y todo eso. Entonces hago la solicitud oficialmente al Bienestar en marzo. Yo en diciembre, enero y febrero lo que intenté fue convencer a mi ex esposo de que lo trajera voluntariamente. Yo le decía, yo te pongo los tiquetes, o si quieres yo viajo y recojo al niño, no pasa nada, hacemos un acuerdo, pero no, definitivamente me llevó al límite y tuve que acudir a este acuerdo, a esta convención internacional. En esos primeros meses de incumplimiento, ¿le dejaba Fabio hablar con Gabriel? Muy poco. Pues él me llamaba constantemente, pero eran llamadas más bien de acoso, de amenazas constantes hacia mi vida. Entonces yo mantenía la esperanza de que en algún momento él me permitiera hablar con el niño y por eso yo lo tenía pues desbloqueado en mis redes sociales y en WhatsApp, pero ya yo tuve que entrar a una intervención psicológica y el mismo psicólogo me aconseja, si él no te está comunicando al niño es mejor que tú lo bloquees porque eso te está afectando ya psicológicamente. Era un maltrato constante, vulgaridades, groserías, maltrato verbal, o a veces me mostraba al niño pero me lo mostraba en escenarios como a 20 metros, el niño corriendo y yo no alcanzaba como a cruzar palabra. Y en un par de ocasiones me permitió hablar con el niño, pero él intervenía.
Él intervenía siempre, o sea, no había una conversación fluida entre el niño y yo en esos momentos. Me pregunto, en el año 2018 en que él la convence del permiso para irse para Brasil, ¿ustedes estaban en muy malas condiciones? ¿Eran enemigos bajo el mismo techo? Yo diría que casi durmiendo con el enemigo porque Fabio tenía un trastorno psicológico de base. Él fue remitido a psiquiatría y lastimosamente él nunca asistió al tratamiento psiquiátrico. Yo digo que no es culpa ni siquiera de él, también es culpa de esa enfermedad que él tiene. Entonces yo contra Fabio no tengo nada de rabia, ni de odio, ni le deseo mal, o sea, todo lo contrario. Yo lo que deseo, y se lo dije a los familiares de él ahora que estuve en Brasil, es que lo ayuden, porque yo sé que va a ser un golpe grande para él estar lejos del niño. Y le dije a los familiares, traten de llevarle un psiquiatra, un psicólogo, que él no vaya a tomar una mala decisión ahora que está sin Gabriel. Usted decide bloquearlo de sus redes sociales, pero al Sí. mismo tiempo bloquea el poder ver a su hijo. Sí, pues yo le dejo como el tema abierto del correo electrónico, que él me informe cuándo podemos hablar, o yo intentaba desbloquearlo y yo intentar llamar, pero como te digo, era un juego de bloqueo, desbloqueo, por lo menos en los horarios laborales a mí me tocaba bloquearlo porque me podía hacer 50 llamadas vía WhatsApp, y yo le explicaba, le contestaba, estoy en una reunión, estoy ocupada, te llamo en un momento, tú no quieres. Entonces él trataba como de dejar constancia de que él sí me llamaba, pero yo era la que no quería hacer contacto, ¿sí me entiendes? Era como una estrategia de él de demostrarle a las autoridades brasileñas que yo era la que no estaba interesada en contactar al niño, cuando no era así. Entonces él dejaba y me mandaba los pantallazos por correo electrónico, te hice 50 llamadas hoy, pero yo las pocas que le contestaba las alcancé a grabar. Entonces yo tengo las grabaciones donde no me mostraba al niño, sino que se iba en insultos en contra mía de manera permanente. Y mi familia también era testigo de eso. Entonces ya él no tuvo cómo sostener que él me llamaba para pasarme al niño, cuando en las llamadas que quedaron grabadas en ninguna me permitía hablar con el niño. ¿Cómo logró entonces desarrollar este proceso de Listo. restitución internacional? Bueno, yo como te conté, ya en marzo entrego toda la documentación al bienestar familiar. Eso entra a una etapa de revisión porque es un proceso internacional. Me dice, vamos a revisar si realmente cabe acudir a este convenio, y el bienestar me escribe, me asignan a una persona con la que tuve comunicación permanente y le agradezco mucho a esta doctora. Pues por respeto a ella no doy su nombre, pero le agradezco mucho porque fue una persona con la que me escribía casi que diario. Ella me respondía el mail, yo le volví a escribir o la llamaba por teléfono. Entonces ella me responde, fue aceptada la solicitud, vamos a enviar esta solicitud a la autoridad central brasileña para que Gabriel sea restituido a Colombia. Nos toca esperar un proceso, no sabemos cuánto tiempo es, pero el bienestar me dijo es más o menos 18 meses que se puede llevar este proceso. Muchísimo. Sí, duro. El convenio habla de 6 semanas, pero casi ningún país, por todo el tema jurídico, administrativo, temas de que yo envío el mail, lo envío al bienestar, el bienestar lo envía a la autoridad, esa autoridad lo envía a otro tercero dentro de Brasil. Entonces eso es como jugando al teléfono roto a veces. Entonces se demora bastante el proceso. A mí me tocaba traducir todo lo que me enviaban de allá y yo entonces toda la documentación yo tenía que pagarle un traductor para que pasara todo al portugués. En este largo proceso, doctora Escamilla, ¿algún día dijo, desfallezco de esto y se quedó sin fuerzas? Yo, mientras estuve aquí en Colombia, me sentí muy fortalecida, como te digo, muy pegada de Dios, muy orando todo tiempo. Yo hice hasta ayunos, vigilias, mi familia también en oración, entonces estaba muy fuerte. El momento más duro, pienso, fue el que pasé la semana pasada en Brasil. Cuando llego, que ya me anunciaron que podía ir por el niño, y llegamos al allanamiento a la casa y los familiares desconocían el paradero del niño. Ahí sí yo sentí que las rodillas se me quebraban, o sea, las autoridades se quedaron también como plop. ¿Qué hacemos ahora? Llegaron sin avisar. Llegamos sin avisar. ¿Y él sabía que usted iba de pronto con las Él autoridades? sabía porque él tenía acceso al proceso por internet en Brasil. Quien está acusado, él en Brasil era llamado reo,
quien está acusado tiene derecho a conocer cómo se va desarrollando el proceso. Entonces él consiguió un código y él sabía que ese día iba a ser, o sea, que ya habían emitido la orden de allanamiento. ¿En qué momento se convierte este caso en secuestro? Realmente el convenio de La Haya habla de la palabra secuestro parental. Sin embargo, no tiene el mismo componente de un secuestro como tal porque está con el papá. Entonces, no se puede deducir o decir que es un secuestro como tal, pero el convenio lo considera un secuestro parental sin tener la misma penalidad, por así decirlo, de un secuestro normal como el que conocemos comúnmente. Y entonces llegan, no está Fabio con Gabriel, ¿qué pasa entonces? No, cuando eso sucede, pues ellos me empiezan a preguntar dónde cree que puede estar, pues yo doy referencias de otras personas que yo conozco. Yo dije, bueno, vayamos donde el papá. Yo sé que él tiene un carro arrendado, el carro de él es un carro que él alquila, vayamos a donde él alquila el vehículo. Pues fui dándole como pistas. Yo estaba en ese momento con el abogado de la Abogacía General de la Unión, que era quien me representaba a mí en Brasil. El abogado se portó muy bien y estaba con un defensor del juzgado con los que fui a hacer la diligencia. Entonces ellos vamos a la Policía Civil de Caçapava, Brasil. La Policía Civil nos acompaña a hacer las diligencias, vamos nuevamente a la casa. A mí me permitieron entrar, revisar si la ropa del niño estaba, la ropa del niño no estaba. O sea, para mí fue muy duro ese momento porque yo dije, se fue con mi niño. Uno no sabe si cogía para la frontera de Paraguay, Brasil tiene tantas fronteras, es un país tan grande. Pues los pasaportes a él ya se los habían quitado hacía mucho tiempo por la amenaza que tenía de irse para la Unión Europea, entonces ya el niño, los pasaportes lo tenía pues la justicia brasileña, pero le da a uno temor de todas maneras porque uno ve muchos casos a veces que los niños no aparecen. Entonces cuando yo entro como en pánico, ese fue como el momento más difícil. Conseguimos con la agencia donde él alquilaba el carro las placas del vehículo y se le informó a la jueza que llevaba el caso lo que había sucedido y ella da un plazo de 24 horas para que él se pronuncie o aparezca, si no dan orden de captura con la Policía Federal y la Interpol. Y pasaron 24 horas. Pasaron esas 24 horas y él aparece. Antes del cumplimiento de las 24 horas, a través de su abogada, envía un comunicado y dice que no, que él estaba solo de paseo con el niño. Pero nunca contestó, ni me contestó a mí, ni le contestó a los funcionarios. Entonces, que él va a entregar el niño. Entonces la jueza le dice, bueno, pronúnciese en qué momento lo va a entregar y bajo qué condiciones. Él manda un comunicado el día jueves diciendo que quiere pasar el fin de semana conmigo en Brasil, que me quede con él y con el niño sin presencia de policía, sin presencia de ningún tipo de autoridad, que nos vamos de paseo cual familia feliz. Y yo acá tengo una medida de protección en Colombia en contra de él. Entonces yo le digo a mi abogado, yo no puedo hacer eso, o sea, si yo tengo una medida de protección en Colombia, ¿cómo voy a venir a pasarme el fin de semana con él y ya nosotros estamos divorciados? O sea, peligroso además. Una locura, o sea, me voy a exponer, y más que él a mí me había dicho que él me iba a deformar el rostro con ácido antes de irse de Colombia. Entonces yo decía, puede suceder esto, o sea, yo realmente tenía miedo. Entonces yo le dije a mi abogado, de hecho yo ni siquiera me quiero ver con él cara a cara, o sea, él es el papá de mi hijo, pero seguirá siendo el papá de mi hijo, pero la relación entre él y yo ya culminó, o sea, yo no tengo por qué aceptar. Era como otro chantaje más. Yo pienso que él, más que retener al niño por amor, era retenerlo como por tenerme ahí amarrada a la vida de él. Era como una obsesión, no sé, pienso yo. ¿Cómo fue la recuperación de Gabriel? Bueno, como no estuvieron de acuerdo con los términos de entrega, ordenan un nuevo allanamiento. El día jueves a las 6:30 de la tarde me llaman urgente, me llevan en el carro, volvemos a la casa y vuelve a suceder lo mismo, no están en casa. Yo le doy el número de teléfono otra vez al defensor del juzgado y lo logran contactar y él contesta. Tal vez no conocía el número y contestó. Lo llamaron de otro número diferente del que usualmente lo llamaban. Él contesta y dice que no se encuentra en el sector, que está lejos y que tal vez hacia las 10:30 de la noche es que puede llegar. Entonces los funcionarios dicen, díganos dónde está y nosotros vamos y lo buscamos. Él no accede a decir nunca en dónde está. Yo es la hora y no sé.
porque yo en toda la semana no pude hablar con el niño. No sé, y yo le pregunto al niño ahora que está acá en Colombia, ¿dónde estabas con tu papá? Él dice, en un sitio. El papá ya le indicó que no dijera en qué sitio estaban. Pero él dice que a las 10:30 de la noche, entonces el defensor le dice, bueno, ya hicimos 2 allanamientos, usted tenía que permanecer en su vivienda porque ya usted estaba notificado, entonces usted tiene que dirigirse inmediatamente a la Policía Federal en San José a entregar al niño voluntariamente. De lo contrario, pues damos la orden de captura. Y donde usted lo encuentre, para el niño va a ser más duro porque usted lo van a capturar, el niño va a ver eso y usted va a quedar perjudicado porque va a quedar en la cárcel acá en Brasil. Entonces, él accede supuestamente a las 10:30. Desde las 10:30 lo están esperando ahí en la Policía Federal. Él llegó hacia las 12:30 de la madrugada del viernes. Llega con el niño en el carro. Yo estaba en un vehículo de la AGU, de la Abogacía General de la Unión. El vehículo era polarizado, o sea, no me podía ver. Yo estaba ahí en el vehículo y pues bajan al niño. Para uno como mamá también es muy duro, porque tú Yo sabes. pienso que esta es la parte más dolorosa. Sí, para porque mí. es desprender a Gabriel, que es inocente de todo, Claro. de su padre y de esta forma, con policías de por medio. Con policía de por medio, para mí fue muy duro, o sea, cuando él pudo haberlo hecho y decir, no, vengan a la casa y recójanlo acá, no, tocó a la brava, como decimos acá en Colombia. Para mí fue muy duro, el niño estaba dormido, él lo saca del carro, se despide, le dan 5 minutos para despedirse del niño, obviamente él lloró y yo entiendo que haya llorado. El niño estaba como dormido todavía, entonces él como que no entendía que lo tome otra persona que él no conoce y lo llevaron hasta el vehículo donde yo estaba. El niño inicialmente como que terminó de despertar ahí. Yo he perdido peso con esta situación, yo era más gordita. Entonces el niño inicialmente como que me vio más delgada y como que no me conocía. Y empezó a decir, yo no me quiero ir para Colombia, yo no me quiero ir para Colombia, yo quiero... O sea, él estaba consciente. Sí, el de que papá se iba ya con le su había mamá. dicho, sí, el papá, yo de hecho en las llamadas, cuando yo tengo la oportunidad en 2019, yo pedí que me permitieran irlo a visitar por lo menos, porque yo no había tenido acceso a visitarlo. Entonces yo voy en noviembre de 2019 por 2 días, lo visito. Y en esa oportunidad es que yo le explico al niño todo lo que estaba pasando, porque cuál era la historia del niño. El niño estaba esperándome a mí en Brasil. Y lo que le habían dicho al niño era que su mamá lo había abandonado y que no había querido ir con él a Brasil. O sea, que lo que le contaron a él fue que nosotros venimos para Brasil, pero es que tu mamá viene después con tu hermanito y con la perrita. Entonces el niño tenía un dolor muy grande porque al niño lo que le dijeron no es que tu mamá no te quiere y tu mamá te dejó acá en Brasil conmigo. Entonces ya cuando me lo entregan, obviamente hubo como un rechazo inicial, pero no era un rechazo tanto hacia mí, sino muchas cosas de Colombia. Le habían hablado muy mal de Colombia, que acá hacía, bueno, acá en Barranquilla hace mucho calor, eso es cierto. Entonces él se pegó de ahí, es que en Barranquilla hace mucho calor. Entonces yo le dije, no, mi amor, en la casa tenemos aire acondicionado, en el cuarto hay aire, el carro también tiene aire. Y yo le dije, mi amor, probemos. Yo te expliqué en las videollamadas, yo le había dicho, no va a decidir mi mamá, no va a decidir papá, ya esto lo va a decidir internacionalmente un juzgado. Y lo que decide ese juzgado, papá y mamá y Gabriel van a hacer caso. Entonces, lo que decide esa jueza, todos tenemos que hacer caso. Entonces ya él se sienta al lado mío y me dice, entonces ¿tienes aire? Y yo, sí, tengo aire. Ah, ¿y Barranquilla es chévere? Y yo, sí, Barranquilla es chévere. Él les dice engrasado, porque él ahora está hablando solo portugués, lleva 2 años allá, pero él entiende perfecto español. Pero te contesta todo en portugués. Entonces yo hablo portuñol, como digo yo. Entonces a mí me ha tocado esta semana hablar mucho en portugués con él. Pero él al hermanito se comunican perfecto, ahora desde anoche que están juntos se comunican perfecto. Entonces él en ese momento me dice, bueno mami, entonces me voy contigo. Dile a mi papá que me mande la tablet. Entonces la funcionaria le solicita una tableta que él tiene, él la entrega y nos vamos para el hotel. Yo desde el hotel, como el niño para que no fuera tan doloroso, le permito que llame al papá. Digo, habla con tu papá, dile que estás tranquilo, que mañana nos vamos para Río. Él habló con el papá y pues tuvieron una despedida más larga por Skype. Pero yo no lo hago tanto por el papá, lo hago más bien por el niño, porque es que los niños no tienen la culpa.
El niño no sabe, y yo lo que siempre le digo a Gabriel, papi, tu papá te ama y yo te amo. O sea, yo no le hablo a él, solo le dije, papi te llevó de vacaciones y no te trajo. Y mamá luchó todos estos meses y estos años para traerte. La pregunta que nos queda, ese sinsabor, es la locura que hizo Fabio. Sí. Porque ahora, ¿cómo hace para ver a Gabriel? Quizás Cristina sea una madre benévola y le permita comunicarse, pero pienso que fue la peor decisión, porque ahora, ¿cómo hará para verlo presencialmente cada que él quiera? Va a ser casi que imposible, o quizás difícil. Pues yo hablé con mi abogado de Brasil y yo le dije que yo garantizaba que hasta que no nos sentáramos con el bienestar familiar, porque lo que dice el tratado es que el país de residencia, ya yo tengo la custodia del niño acá en Colombia, desde febrero de este año, salió mi divorcio y a la vez me dieron la custodia del niño, pero igual él como papá no ha perdido la patria potestad. Al no perder aún la patria potestad, él tiene derecho a ver al niño. Yo lo que le dije al abogado es, mientras esto no esté determinado por el bienestar familiar, yo voy a permitir, así como yo tenía 1 hora diaria para ver al niño por Skype, también voy a permitir esa hora diaria, obviamente supervisando yo la llamada. ¿Por qué supervisándola? Porque lastimosamente con Fabio me ha tocado en estos términos, porque él no le habla bien de mí al niño y yo no quiero que al niño, o sea, no es ni siquiera porque le hable mal de mí, sino porque eso le hace mal al niño. O sea, si tú le hablas mal a tu hijo de la mamá o le hablas mal a tu hijo del papá, no le estás haciendo daño al papá o a la mamá, le estás haciendo mal al niño. ¿Y se han comunicado? Nos hemos comunicado diariamente, de hecho ahorita a mediodía tuvimos la llamada. El niño estaba en una zona rural, era como decir un municipio, que queda más o menos a 2 horas de Sao Paulo, y estaba como muy campestre, muy rural, y tenía gallinas y gallos. Entonces él está extrañando mucho a las gallinas y a los gallos, y obviamente yo acá en el apartamento no puedo, me echarían los vecinos si llego a meter un gallo o una gallina. Yo le compré unos pollitos de peluche como para suplir un poquito ese vacío de la gallina y el gallo. De hecho tiene algunas afecciones de piel por el contacto permanente que él tenía con estos animalitos. Y bueno, estoy esperando que él se adapte bien a todo esto, en el nombre Ahora de Dios. viene un proceso de educación, me imagino. Sí, ahora bueno, lo que me decías de Fabio, esperar que el bienestar familiar determine, y obviamente él no va a volver a Brasil como visita al papá, no, porque corro el mismo riesgo nuevamente. O sea, ya yo no puedo confiar en que le firmo un permiso de salida, se lo lleva y vuelve y hace lo mismo, porque ya está demostrado que con orden de allanamiento había huido y todo. Cristina, es una historia con un final feliz, entre comillas. Sí. Ahora viene un proceso de adaptación, tanto de usted como del niño. Pero hay muchas madres que nos están viendo y están desconsoladas porque atraviesan una situación muy parecida. Unas palabras de aliento y una luz en ese camino que parece sin fin de esperanza para estas madres que están pasando lo mismo que a usted le pasó. Bueno, yo pienso que acá en Colombia a veces no creemos mucho en las entidades y en la autoridad, pero si uno sabe y actúa a tiempo puede conseguir buenas respuestas. Entonces, siempre no acudir como a la ilegalidad para obtener resultados. Pues mucha gente a mí me decía, no, consíguete gente allá en Brasil que te saque al niño por la frontera, o haz esto de tal manera. Pero yo pienso que el mal no se puede combatir con más mal. O sea, uno tiene que tratar, conocer, leer mucho y buscar a la autoridad pertinente. En estos casos pienso que el bienestar familiar es la entidad indicada acá en Colombia para darle salud a esos padres y a esas madres, y acudir a ellos a tiempo, porque este tratado puntualmente habla de que si uno no hace la solicitud antes de 1 año, es como si perdieras el derecho a reclamar al niño. Entonces, actuar rápidamente. A veces no sabemos dónde reclamar, a dónde llamar, a dónde ir, pero en estos casos donde está involucrado un menor, siempre acudir al bienestar familiar, que ellos les van a dar la luz en el camino, y no parar de luchar, esperar, preguntar. O sea, yo a veces pienso, yo acosaba a esa doctora del bienestar familiar porque yo la llamaba, le escribía y ella súper diligente siempre me contestaba,
también preocupada. Yo acudí también al consulado en Brasil, ellos también me respondieron. De hecho, el día que estuve en el allanamiento del consulado me llamaron. Yo avisé al consulado por escrito, inmediatamente el consulado de Colombia me llamó, me pusieron al asesor jurídico, yo estaba llorando, desesperada, me trataron de calmarme, me dijeron, ya vamos a escribir al juzgado. O sea, uno tiene que activar a todas las entidades y hacer todo por la vía legal, que legalmente también se pueden obtener buenos resultados. No siempre, como colombianos a veces pensamos que lo ilegal es lo que da resultados más rápido. Yo sé que fue un proceso largo para mí, pero tengo la tranquilidad ahora que se hizo justicia y que se actuó en derecho y que nadie nos puede quitar eso ahora.